Bien, entonces, el día de hoy, ¿cierto? Vamos a continuar hablando de esto, de algunas par de cositas que nos quedaban pendientes de las variables aleatorias discretas. Entonces, vamos a primero recordar las definiciones ya de cada uno de estos términos, que son las funciones de probabilidad y de distribución. ¿Ya? Entonces, la función de probabilidad es más que nada la probabilidad asociada a cada valor de esa variable aleatoria x, ¿ya? Y se escribe como p de x, ¿ya? Entonces, si los números están desde el 0 al 10, por ejemplo, entonces p de x va a ser p de 0, p de 1, p de 2, hasta el p de 10, ¿ya? Cada uno va a tener su valor, ¿ya? ¿Se acuerdan cuáles eran las dos propiedades? Una de ellas era que siempre era positiva, o cero, ¿ya? Nunca iba a ser negativa o mayor que 1, pero eso es más que nada una obviedad. Pero, ¿cuál era la otra propiedad que tenían? ¿Qué pasa cuando quiero calcular la suma de todas las probabilidades? ¿Cuánto tiene que dar eso? Uno. Tiene que Uno. dar 1. 1, ¿cierto? Es decir, el 100%, ¿ya? Si yo sumo el total, no puedo tener ni más ni menos que lo que tengo, ¿ya? Eso también es importante, pero y también es fácil de entender, ¿ya? Y luego, en la definición 8 tenemos la función de distribución, que no es otra cosa que la probabilidad acumulada, ¿ya? Y siempre uno la asocia a la frecuencia acumulada de las tablas de frecuencia. En este caso, en vez de ser frecuencias, son probabilidades. Es decir, es la sumatoria de todas las probabilidades hasta el número que me dicen. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, acá dice p de x menor o igual a x. ¿Ya? Es decir, tomo toda la suma de las probabilidades que estaban antes e incluido la que me están diciendo. ¿Ya? Entonces también había algunas propiedades ahí, por ejemplo, que si yo tengo, calculo probabilidades de los valores que están antes del más pequeño, ¿cierto? Por ejemplo, si es de 0 a 10 y me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que x valga menos 1 acumulado? Bueno, eso es 0, porque en realidad para atrás siempre la probabilidad es 0. Pero si me piden un valor mayor que el más grande, eso siempre va a ser 1, porque es completamente seguro que voy a tener un valor menor que el más grande. Eso también son cosas más o menos importantes. Bueno, vamos a retomar este ejemplo que hicimos el otro día, que era una tabla del 1 al 6, ¿ya? Y aquí yo le puse, bueno, sea p de x la función de probabilidades del lanzamiento de un dado realizado un total de 28 veces, ¿ya? Entonces, aquí ¿qué es lo que podemos ver? Que la probabilidad de que el dado salga 1 es 4 de 28, que salga 2 es 2 de 28, que salga 3 es 10 de 28, y así sucesivamente. ¿Ya? Ustedes mismos pueden comprobar de que la suma es 1. Abajito tenemos la función de distribución o la probabilidad acumulada, que ustedes ya saben de que esto es el mismo siempre en el primer caso, y luego se va sumando de forma progresiva. 4 más 2 son 6, 6 más 10 son 16, 16 y 6, 22, 22 y 4, 26, y 26 y 2, 28. ¿Ya? Si les da un entero en esta parte es porque lo hicieron bien. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es la cara que más se espera obtener? ¿Ya? No cuál es más probable, sino que cuánto se espera obtener en el dado. O bien, cuál es la variabilidad de estos resultados. ¿Ya? Porque claramente no van a ser lo mismo. ¿Ya? Porque hay dados que van a ser más probables que otros. ¿Ok? Entonces, para saber estas respuestas, vamos a agregarle dos nuevas definiciones, que son la esperanza y la varianza. ¿Ya? Varianza nosotros ya lo conocemos de antemano, ¿cierto? Del capítulo anterior, ¿ya? Que es más o menos el promedio, ¿cierto?, de las desviaciones de los datos respecto a la media. ¿Ya? En este caso, la esperanza corresponde al promedio de la variable aleatoria x. ¿Ya? O sea que la esperanza también es el promedio, o media. ¿Sí? Se escribe de esta forma. ¿Ya? Esta es una nueva manera de calcular la esperanza, que se le denomina mu, o bien con la función e de x. ¿Ya? Eso corresponde a la sumatoria de el valor de la variable multiplicado por su probabilidad. ¿Ya? Es decir, uno multiplica el dato por su probabilidad en todos los casos y luego suma todos los resultados. ¿Ya? Luego, para la varianza, tenemos esta otra expresión. ¿Ya? La varianza de x es la esperanza de x menos mu, o menos la media, ¿cierto?, al cuadrado. ¿Ya? Que es la misma filosofía de la varianza cuando teníamos los datos. ¿Ya? Entonces, uno puede notar
¿ya? Esto lo vamos a desarrollar más adelante, ¿ya? Pero por ahora les voy a mostrar esto, que la varianza de una variable aleatoria también puede obtenerse desarrollando esta fórmula. Y nos queda esto, ¿ya? Nos queda, ya aquí uno puede desarrollar por cuadrado de binomio, y ya, y después uno al reunir los términos obtiene esto de esta acá, ¿ya? Pero necesitamos algunas propiedades todavía, ¿ya? Que son la esperanza de x al cuadrado menos μ al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la varianza, ya aquí me falta escribir la varianza, también se puede calcular promediando los datos al cuadrado menos el cuadrado del promedio que uno obtiene con la fórmula anterior. ¿Ya? Entonces, en el fondo, calcular esto se vuelve más fácil. Entonces, veamos qué pasa en estos datos que están aquí. ¿Ya? Sea P de X, ¿cierto? La función de probabilidades del dado. Entonces, ¿qué pasa con la media de X? ¿Cómo lo harían ustedes? Váyanme contando, ¿eh? Si es que alguien se anima a ver cómo podría hacer esto. La media sería Ahí sí, perdón. el 3 ¿o no? 16, 16, 24. Ah, no, pues. Sería el 4 ¿o no? Pero que, fíjate cómo es el cálculo. ¿Ya? Ah, estamos viendo la media. Claro, estamos viendo el promedio, ¿cierto? En base al cálculo que definimos. Ah, ¿Ya? ¿Qué es lo que habría que hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué se les ocurre hacer para calcularlo en este caso? calcular el promedio de las. Uy, se me olvidó el nombre, pero de este de abajo. No, las de bajito no, porque esas son las de acumuladas. De hecho, estas son las que no hay que ocupar. Las Ya, que ocupamos o son sea, las lo de de arriba. arriba. Ese, Lo de arriba, entonces. very good. ¿Ya? Sería Entonces, calcular el promedio. claro, o sea, es la multiplicación, fíjate, de la X por la P de X. ¿Ya? ¿Cómo sería en el primer caso entonces? Sería multiplicar 1 por 4, 28 partido 2. No, no partido 2, sino que 1 por 4 partido por 28. Nada más. ¿Ya? Es muy sencillo. No es para complicarse. Es 1 por... Flecha para abajo este. Sí, pues se multiplica cada uno del 1 al 6 por el de abajito. Ah, Por Claro, el claro. de Sí, S estás. por S. Sí. sí. ¿Ya? Después, el 2 multiplicado por 2 por partido 28. Después, 3 por 10 partido 28. Y así sucesivamente hasta el último. ¿Ya? Entonces, fíjate, 1 por 4 partido 28 más 2 por 2 partido 28 y así, hasta el último. ¿Ya? El resultado final, bueno, aquí convendría pasarlo todos a 28 porque en realidad es denominador común. ¿Ya? 94 partido por 28, eso es 3,35 aproximadamente. ¿Ya? Es decir, que más o menos en el 3 debería estar el dado que más se espera. ¿Ya? El que más se espera obtener. ¿Ya? La pregunta es, ¿tiene sentido esto? ¿Tiene sentido el resultado que acabamos de obtener? Sí, porque la No. probabilidad mayor es 10 de 28. Correcto, absolutamente correcto. O sea, es esperable obtener el 3 más que nada porque es la probabilidad más alta. Pero es 3,35 porque la probabilidad al lado es 6 de 28. ¿Ya? O sea, entre 3 y 4, más o menos. Pero más cerca del 3. Porque si hubiese dado, por ejemplo, 3,8, ya es más cercano al 4. ¿Me siguen? Entonces, claramente el valor promedio siempre va a tender más o menos a donde hay más. ¿Ya? O donde están más altas las probabilidades. ¿Ya? En ese aspecto no es mucho la complicación. O sea, tomo el dato, lo multiplico por su probabilidad, puede ser en fracción o en decimal. Eso da lo mismo. ¿Ya? Lo importante es que el resultado sea más o menos exacto, para que no haya problemas con el redondeo. ¿Ya? Entonces, en promedio, ¿cierto? Se espera obtener un dado 3.
¿Qué es lo que pasa ahora con la varianza? Bueno, pasa algo muy parecido. ¿Ya? Fíjense, por la formulita anterior, tenemos la esperanza de x al cuadrado menos la media al cuadrado que obtuvimos recién. ¿Ya? Pero esta primera parte, fíjense, la esperanza de x cuadrado no es otra cosa que, en vez de x, es x al cuadrado por p de x. Entonces, ahora, ya no es 1, sino que va a ser 1 al cuadrado, que es 1 también. En el otro caso, es, en vez de 2, va a ser 4. ¿Ya? En el otro caso, en vez de ser 3, va a ser 9. ¿Se dan cuenta que es fácil? Después del 4, 16. Después 5, 25. Y el último es el 6 con el 36. ¿Ya? Entonces tomas el valor correspondiente, ¿cierto? Y lo elevas al cuadrado. ¿Ya? Mira qué cosa más fácil. ¿Ya? Con eso obtienes 370 partido por 28, eso da 13,21. ¿Ya? Eso no tiene mucha interpretación en realidad, ¿ya? Pero sirve para calcular la varianza. Entonces, la varianza en definitiva va a ser 13,21, que es la esperanza de x cuadrado, menos 3,35 al cuadrado, ¿ya? Esto da 1,99, pero esto lo podemos aproximar a 2. ¿Ok? Y si uno después quiere calcular, por ejemplo, la desviación estándar, le saca la raíz cuadrada al 2 y queda raíz de 2, que es más o menos 1,41. En resumidas cuentas, Profe, dígame, ¿siempre va a ir menos 3,35 elevado al cuadrado? es que en este caso, porque nos dio acá, Ah, ya. ¿ya? Es parte es la continuación, en realidad. ¿Ok? Entonces, con esto obtenemos la varianza y después podemos obtener la desviación estándar y más encima el coeficiente de variación. ¿Ya? Así que ya podemos hacer bastante con esto. ¿Ya? Entonces, este era como lo que nos había faltado del otro día, ¿ya? Que les había tenido preparado para hoy. ¿Ya? Vamos a buscar algo mientras tanto. Bueno, en el primer ítem de este ejercicio, ¿ya? Dice obtener la constante K. Profe, ¿le puede hacerse un poquito, porfa? Que tengo miopía. ¿Ahí? Gracias. Gracias, sí. Vale. Entonces, cuando nos piden acá obtener la constante K, tiene que ver con la segunda propiedad de las funciones de probabilidad, ¿ya? Es decir, para obtenerla, tomamos en cuenta que la suma de las probabilidades es igual a 1. ¿Ok? Entonces, debemos calcular cada probabilidad, desde el 1 hasta el 5. ¿Ya? Entonces, fíjense en esto. Tenemos P de X igual a 1. ¿Cuánto sería de acuerdo a esta fórmula? Sería acá, Solamente, ¿cierto? Porque es K por 1. K por 1 es igual a K, ¿cierto? Después, con el 2, 2K, 2K, ¿cierto? Y así ya sucesivamente sucesivamente. hasta el 5. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, ahora, para poder saber K, sumamos todas las probabilidades, ¿no es cierto? Del 1 hasta el 5. Luego, K más 2K más 3K más 4K
más 5K, ¿cierto? Eso tiene que ser igual a 1, por definición. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica esto? Ah, acá sería 1 partido en 15. Claro, 15K es justamente, igual a 1. exactamente. O sea, sumamos todo eso, nos da 15K igual 1, ¿cierto? Y eso, en definitiva, es que K es 1 partido por 15. Mira qué fácil. ¿Ya? Entonces, ¿cómo queda la función ahora? Entonces, ahora P de X igual X, ya no es K por X, sino que es X partido por 15. ¿Perfecto? Muy sencillo. Sí. Letra B. Calcular la probabilidad de que el valor de X sea mayor que 2. Bueno, X mayor a 2. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué valores de X son los que hay que considerar? 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Muy sencillo. 3 de 15 por 4 de 15 por 5 de 15. ¿O no? Eso, ¿cierto? Más P de X es igual a 5. ¿Ya? Ahora, acá puedo hacerlo porque son 5 casos nomás. ¿Ya? Pero si fuera del 1 al infinito, bueno, hay que entrar a hacer alguna otra cosa. Muy bien. Ya, obviamente aquí ya no va a ser K, 3K, 4K o 5K, va a ser 3 partido por 15, más 4 partido por 15, más 5 partido por 15. ¿Ya? Es decir, 12 partido por 15. ¿Ya? Puede dejarlo como fracción, puede dejarlo como decimal, que serían 0,8, ¿cierto? Que es 4 quintos, ¿ya? O 80%. ¿Ya? Pero lo recomendable es que si el ejercicio está en fracción, déjenlo en fracción. ¿Ya? Para no estar cambiando de idioma cada rato. ¿Ya? Muy fácil también. Ahora, ¿de qué otra forma se puede hacer esto? Bueno, va a haber ocasiones en las que ustedes no van a poder hacer la sumatoria. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo hacer? Lo El siguiente. complemento del otro puede ser, ¿o no? Exacto. Excelente. 1 menos el complementario de esto. ¿Pero qué es el complementario de mayor? Cuando X 1 y 2. Claro, ¿cierto? Bueno, en términos de símbolo es menor o igual que 2, Claro, menor o igual que 2. ¿cierto? O sea, 1 menos la probabilidad del 2, ¿cierto? Aquí podemos hacerlo incluso en cuenta regresiva, más del 1 y la del 0. Y cerramos el paréntesis, ¿ya? Entonces en este caso sería 1 menos 2,15 menos, ya, ojo, menos, menos, menos después. 1,15 menos, no, no está el 0. ¿No está ahí, no? Está ahí no está el 0. ¿Ya? Recuerden que 1 es 15 de 15, menos 2 son 13 y menos 1 son 12. ¿Ven? El mismo resultado. Muy bien. Letra C. Calcule la esperanza y la varianza. Bueno, esperanza de X. ¿Ya? De acuerdo a lo que hicimos recién, ¿cierto? Es la suma, ¿cierto? De X por P de X. ¿Ya? En este caso sería, bueno, 1 por 1 de 15, 2 claro, por 2 1 de por 1, 15, ¿o no? 15. Tratemos de hacerlo de 1. 1 partido 15 más, 2 partido en 15. Ah, eh, no, no. pero 4 por 2. partido en 15. 2 por 2 partido por 15, o sea, 4 partido en 15. 4 de 15. 9 partido en 15. Excelente. 16 partido en 15. ¿Y otra? El 25 partido en 15. 25. Perfecto. ¿Ya? Y si sumamos toda esta cuestión, ¿cierto? 1 más 4 son 5, más 9 son 14, más 16 son 30, más 25 son 55 de 25. ¿Ya? Y aquí sí conviene dejarlo en decimal, que es un promedio. Es decir, 2,2. ¿Ya? 2,2 de algo, unidades. ¿Ya? Porque no saben, aquí no dice qué es lo que es, pero sí conviene decir que son unidades. ¿Ya? Por ejemplo, pueden ser hijos, pueden ser, no sé, comunas, pueden ser aparatos, pueden ser repuestos, no sé.
cualquier cosa. ¿Ya? Luego pide la varianza de x. ¿Ya? Entonces recuerden que, de acuerdo al truquito ese, lo podemos calcular como la esperanza de x al cuadrado, ¿cierto? Acuérdense que acá los superíndices los pueden anotar así. ¿Ya? Menos la esperanza de x, la que tuvimos recién, al cuadrado también. Ahí. ¿Ya? Entonces, esperanza de x al cuadrado. Idéntico que lo anterior. Es la suma, ¿cierto? Pero de x cuadrado ahora. ¿Ya? Pero el formato es el mismo. Por p de x. ¿Ya? El p de x no se eleva por si acaso. Entonces, ahora es 1 por 1, o bien 1 al cuadrado por 1. O sea, 1 de 15. Después, 4 al cuadrado, 16, por 4 de 15. O sea, 64 de 15. Ah, no, ya es mucho. Ya, ahí nos estamos poniendo medio U de Chile, entonces. Nos estamos poniendo muy Harvard, ¿cierto? Ya, a ver. Sería 1 por 1, ¿cierto? Por 1 entre 15. Más 2 por 2, ¿cierto? Por 2 partido por 15. Ve Más que no era 64, ve que era 8. 8, sí. Por... Elevó los 2 al cuadrado adelante. sí, porque por 27. eso digo, me puse muy Harvard. Más 5 por 5, ¿cierto? Puso un slash, una división en el 4 por 4. Era una multiplicación. Sí. Perfecto. Ya. ¿A cuánto equivale esto? Ya. 1 por 1 por 1 es 1 1. de 15, 8 de 15, En el fondo es 27 de 15, el número al cubo. ¿Cachai? claro. 17, 64, 125. Ya. Perfecto. Y sumado Ya eso es eso, caleta. caleta, ¿cierto? 1 más 8 más 27 más 64 más 125 es 225 entre 15. Y esto nos da un número exacto. 15. Dos números 15, enteros, sí. 15. número entero, ¿cierto? 15 algo, ya unidades cuadráticas. ¿Ya? Porque aquí es unidades cuadráticas. Que no tiene mucho sentido, ¿ya? En algunos casos, ¿ya? Tiene sentido, por ejemplo, cuando son metros, ¿ya? O kilómetros, ¿ya? Porque son kilómetros cuadrados. Finalmente, varianza de x, ¿cierto? Es esto que está acá. Eso. Ya tenemos los dos resultados. Sería Es igual, 15. claro, 15 menos 2,2 al cuadrado. 10,2, ¿cierto? Al cuadrado. ¿Ya? O sea, 2,2, ¿cierto? Al cuadrado. 15 menos 4,84. ¿Ya? Fíjense, para que vean que más o menos le está dando bien, es porque la resta da positivo, ¿ya? Porque este es más chico que este, ¿ya? Si les da más grande es porque se equivocaron. Ahí aborten. Claro, claro. 10,16 unidades cuadradas. ¿Ya? Y más encima le podemos sacar la desviación estándar. ¿Por qué me sale chiquitito? Desviación estándar de x, que es la raíz, ¿cierto?, de la varianza. ¿Ya? O sea, raíz de 10,16, que es 3,19.
Y más encima puedes sacar el coeficiente de variación. ¿Se acuerdan cómo era ese? Y el promedio parece ahí, pero no me acuerdo bien. Ya. Está el promedio, es una fracción. Abajo del promedio, ¿no? Abajo del promedio. La La desviación varianza partido del estándar. promedio o era al revés, no me acuerdo. Es Desviación estándar. la el promedio. desviazado estándar partido promedio. Ah, sí. O Era más o esperanza en menos este bien. caso. ¿Ya? Que sería 3,19 entre 2,2. Entonces va a dar más de 100 esto. Y eso puede pasar. ¿Ya? 145%. ¡Pum! ¡Wow! ¿Ya? O sea, esta variable es altamente heterogénea. ¿Ya? Y es claro porque estaba del 1 al 5, pero la probabilidad más alta, ¿quién la tiene? El 5K. O la última, en realidad. No está equilibrado, ni tampoco son similares las probabilidades. La del 1 es 1 de 15 y la del 5 es 5 de 15. 5 veces más probable que el otro. ¿Ya? Entonces, fíjense, con solamente esta información y la K, obviamente, pueden sacar esperanza, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Para que lo sepan, para que estén vivos y vivas, porque lo más probable es que en una pregunta pueda salir eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Si es que lo hice muy rápido, me dicen para explicarlo de nuevo. Pero acá sí, pues, no todo. No entendí la última parte, profe. ¿Cuál? ¿El coeficiente de variación? Sí. Ya, lo que pasa es que en el capítulo anterior nosotros vimos, después de la varianza y la desviación estándar, vimos otra medida de variabilidad que esta. Ya que en qué porcentaje la desviación estándar supera o no supera a la media. Entonces lo ideal era de que el porcentaje fuera más pequeñito para que en realidad fuesen los valores muy parecidos entre sí. ¿Ya? Eso lo vimos en una clase anterior. Voy a buscar la tablita esa. Para que nos acordemos. Esta cosa. Esto. ¿Ya? El coeficiente de variación era cuánta variabilidad hay respecto a la media aritmética en porcentaje. ¿Ya? Entonces, en el caso cuando teníamos los datos más concretos, ¿cierto? Lo calculábamos la desviación estándar con la media por 100. En este caso, cuando hablamos de variables aleatorias, tenemos la desviación estándar, ¿ya? Y la esperanza de x, que es exactamente lo mismo. ¿Ya? Y además de eso teníamos un cuadro donde decíamos cuánto se podía catalogar la variabilidad. En este caso, mayor de 90. O sea, la variabilidad es muy alta. ¿Ya? Y eso se da en este caso, insisto, porque la probabilidad de obtener el valor más pequeño es apenas 1 de 15. 1 de 15, que es un 0,07, es 7%. Y la del último valor es un 33%. Si fuese más Profe, equilibrado, yo te podría apostar de que en realidad esta cosa es más pequeña. ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? no, ya me acordé, ya, gracias. Ah, ya. ¿Ok? Entonces, ese es como el sentido del coeficiente de variación. Muy bien. Vamos a hacer una pregunta más desafiante que es la D de esta. ¿Ya? Vamos a aprovechar de adelantar una cosita. Dice, calcular la esperanza de I si I se expresa como 2x más 5.
esperanza de I con I igual a 2x más 5. ¿Ya? Ustedes dirán, chuta, pero ¿qué es esto? Fácil, es una transformación de la variable x, ¿ya? Esto es una ecuación lineal, ¿cierto? O una función, ¿cierto? En la que el x se duplica, ¿cierto? Y se le suma 5. Esto es muy frecuente, por ejemplo, cuando uno dice sea x el precio de costo de un artículo y el y es el precio de venta del artículo, ¿ya? Entonces, por lo general, el precio de venta siempre es en función del costo, ¿ya? Para que lo entendamos un poco mejor. Es lo mismo, solamente se reemplaza dentro el 1 partido en 15, 2 en 15, 3 en 15, eso, ¿o no? Sí, pero antes de eso, lo conveniente Profe, es ¿se puede despejar antes? despejar el x. Sí. ¿No? Ya, no es muy cómodo, ¿ah? De hecho, la manera de hacer esto es más rápida, Es directamente, que no, porque lo que nos piden es el I, pues, no hay que despejar X. ¿sí? No, pero igual es bueno que Profe, piensen en soluciones, ¿ah? profe, Sí. pero no serían equivalentes. Digo, como una función. Ah, bueno, te vuelvo a hacer. Ah, no, po. ¿No es equivalente? Es que son equivalentes en el sentido de que ocupan la misma información, la x, ¿ya? Y una es una Sí. transformación monótona de la otra, por lo tanto, en el sentido, claro, en el sentido matemático, sí, son casi equivalentes. El tema es que la forma de obtener el promedio de y basado en la información de x, ¿ya? Es fácil de hacer, ¿ya? Está Ah, la ya. forma larga y está la forma corta. La forma larga es, vamos a poner acá, forma larga y no recomendable, ¿ya? La forma larga no recomendable es calcular cada valor de i, ¿cierto? Eh, reemplazando las x en 2x más 5, ¿ya? El problema es que las probabilidades son las mismas, ¿ya? Las probabilidades, eso no cambia, las probabilidades no cambian, ¿ya? Entonces, estarías haciendo un paso que no es necesario acá, ¿ya? Y después luego calcular de i, ¿cierto? Con la fórmula, ¿ya? Entonces esto no es eficiente, ¿ya? Entonces la forma corta, la que hay que hacer, ¿cierto? Esto en realidad no lo pesquen, ¿ya? Esto es más que nada eh, una manera didáctica de expresarlo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Fíjense. Para esto vamos a ocupar un par de propiedades de esto. Usamos un par de propiedades de la esperanza. Propiedad 1. Fíjense. Por ejemplo, si tengo dos variables, ¿ya? Y quiero calcular la esperanza de las dos variables, ¿qué podría hacer? ¿Ya? ¿O qué sería lo más razonable? Hacerla por separado, ¿no? Hacerla por separado, ¿ya? Entonces esto es esperanza de x más esperanza de y. Así de fácil, ¿ya? O si es menos, también es menos, ¿ya? Entonces esto es como que fuera más y menos. Vamos a ponerle este símbolo mejor. Más menos, ¿ya? Y acá es más menos, ¿ya? Es decir, la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas, ¿ya? ¿En qué otra cosa aparece esta propiedad, oye? Que la suma, el algo de la suma es la suma de los algo. ¿Se acuerdan o no? ¿En qué otra parte se veía algo así?
Son al menos 3. Ya, si quieren se los doy en Sí, orden. pero no me acuerdo bien. Ya, Es se que los doy en orden. Por ejemplo, en cálculo 1, primero dicen que el límite de la suma es la suma de los límites. pero claro, en álgebra igual lo vimos eso. Claro, también en cálculo 1, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Y en Yo cálculo pensé que 2, lo habíamos visto sí, aquí po. en estadística antes. No, pues yo hablo en general. Y la integral de la suma es la suma de las integrales. Ahora tienen una cuarta cosa que es la cosa de la suma, es la suma de las cosas. ¿Ya? Ahora, todas estas 4 cosas tienen un componente en común. Ya, a lo mejor esto es de álgebra lineal, que son todas transformaciones lineales. ¿Ya? Cuando estamos hablando de transformaciones lineales pasa esto. ¿Ya? Pero no los quiero meter tan en eso porque no es el objetivo del curso. Propiedad 2. ¿Qué pasa cuando calculo la esperanza de una constante? ¿Qué creen ustedes que ocurre? Esta propiedad ya la vimos alguna vez. ¿Es siempre ¿Eh? igual? Mm, Claro, es constante. es constante, ¿cierto? Es decir, promediar el mismo número es el mismo número. Si yo promedio, no sé, pues si tengo 5 veces el 3 y lo promedio, me va a dar 3. ¿Ya? Esto es más obvio, pues, constante. Es decir, se mantiene el valor. Entonces, para poder hacer esta cosa de la esperanza de i, como la esperanza de 2x más 5, combinamos las propiedades 1 y la 2. ¿Ya? Entonces, la primera propiedad, ¿cierto? ¿Cómo debería quedar? La esperanza de 2x más la esperanza de 5. Y después con la segunda, Y la esperanza de 5 va a ser siempre eso, lo mismo. ¿cierto? Entonces nos quedaría esperanza de 2x más esperanza de más 5. Más 5, ¿ya? Ahora le vamos a agregar otra propiedad que también tiene que ver con este tipo de transformaciones lineales, que es cuando tengo una constante por x. ¿Ya? ¿Qué pasaba, por ejemplo, en las derivadas? Cuando uno derivaba 3x, por ejemplo. ¿Qué pasaba con ese 3? La constante sale. La constante sale. Acá también. ¿Ya? Entonces, aquí es constante por esperanza de x. ¿Vale? Entonces acá tenemos 2 por la esperanza de x más 5. Mire qué fácil. Y ahora podemos reemplazar la esperanza que nos dio acá arriba, 2,2. Entonces, esto es 2 por 2,2 más 5. Es decir, 4,4 más 5, finalmente 9,4. 9,4 unidades. O no sé, esta puede ser otra cosa. ¿Ya? Otras unidades. Claro, perfectamente puede ser otra cosa. ¿Viste? Una puede ser plata y esta otra puede ser producto. ¿Ya? Entonces, vamos a borrar todo esto. Usamos un par de propiedades de la varianza, o en realidad 3. Un trío. ¿Ya? Entonces, fíjense, todo lo que hicimos con lo que hemos aprendido estos días. ¿Ya? Esto da perfectamente para un ejercicio de certamen, o de test, incluso. ¿Ya? Pero como nos queda el certamen ahora, debería entrar esto también. ¿Qué tal? ¿Muy difícil? No, está fácil. ¿Ya? Ignacio, ¿lo encontró fácil o difícil? La verdad, más o menos. Que me cuesta mucho este ramo. No sé por qué. Siempre me cuesta. Pero esto lo va a subir, ¿cierto? Sí. Ah, ya. ¿Ya? Benjamín, ¿lo encontró fácil o difícil? No estaba difícil, profesor. Eh, ¿Paola?
¿Cómo lo encontró? ¿Fácil o difícil? Es para ver si están pescando. A ver qué contesta. Más o menos. Ya. Es entendible que sea más o menos, porque en realidad es la primera vez que lo ven. ¿Ya? Pero esta semana les voy a mandar el nuevo listado de ejercicios que va a tener cosas de las probabilidades, ¿no es cierto? Técnica de conteo y de esto igual. ¿Ya? Y bueno, todavía nos queda la siguiente parte que vamos a ver la otra semana, que son las variables aleatorias continuas. ¿Ya? Entonces, aquí es lo mismo. Esto es exactamente igual a la diferencia de que en vez de ser sumatorias, son integrales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esto mismo podría ser así, pero en vez de 1 hasta 5, del intervalo del 1 al 5. ¿Ya? Entonces, para hacer esta, por ejemplo, ya no va a ser la sumatoria, sino que va a ser la integral del 1 al 5 de k por x. Y también se puede hacer. ¿Ya? La esperanza también va a ser con integral. En vez de ser la suma de esto, va a ser la integral de eso por eso. ¿Ya? ¿Ok? Eso es lo que se nos vendría ya para la otra semana. ¿Ya? Así que, Ignacio, ánimo nomás, porque esta materia no es difícil. Es cosa de que le ponga un poquito más de ñeque nomás, ¿ya? Y tratar de entenderlo mejor. ¿Ya? Así que, ánimo nomás. No todo está perdido. ¿Ya? ¿Lucas, alguna duda? ¿Roberto? ¿Adolfo? ¿Mm? No, profe, yo tampoco. Ya tenía una duda en la C, pero ya caché cómo era. Bueno. ¿Qué más me falta? Samir. Samir, ¿qué tal? ¿Le pareció difícil o fácil? No se ve tan complicado, profe. Perfecto. Me falta. Bueno, Javier ya me ha dicho que lo encontró fácil, ¿cierto? Ya, así que con esto terminamos la clase de hoy día. Ya nos quedaría la otra semana ver los ejercicios de variable aleatoria continua, que es esto mismo, ya, con algunas definiciones que cambian, ya, y vamos a ver el tema de las integrales en realidad, que no van a ser integrales complicadas, sino que son integrales de polinomio en algunos casos, de repente, no sé, por alguna exponencial, pero nada más que eso. Ya no, aquí no vamos a ver integrales de coseno hiperbólico, ni de arco tangente, ni de integral por parte, ojalá que no. Ojalá que no. Ya, así que eso sería, gente, muchas gracias. Gracias por la paciencia. Hoy día les tengo su nota lista. Muchas gracias, profe. Que esté Gracias a bien. ustedes, pues. Ya, que les vaya súper bien. Ya, Buen fin de profe. semana. Para el certamen ahora. Y tranquilo. Nos estamos Nos viendo. vemos. Esto debería aparecerse los algoritmos ahí. Ahí estoy mal. Hacer un diagrama de resultados.